Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal. Yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería continuamos viendo mapas de Karnoff. Ahora veremos para dos variables. Este es el ejercicio número 7 y sin más, comencemos con el video. Mapas de Karnoff. Este video pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan a ver todos estos videos. Porque ahora vamos a resolver el ejercicio número 7 y nos vamos a ir un poquito más rápido, recordando que estamos haciendo una minimización de funciones booleanas expresadas como suma de productos y para ello retomamos estos recuadros de los videos anteriores de la misma lista de reproducción. SOP hace referencia a suma de productos por sus siglas en inglés, la cual nos dice que una variable sin negar es equivalente a 1 y una variable negada es equivalente a 0. Y además retomamos la regla número 5 y la regla número 6 del álgebra de Boole de esta misma lista de reproducción, las cuales nos dicen lo siguiente. La regla número 5, que si una variable es sumada por ella misma, esto es equivalente a la misma variable. Y la regla número 6 nos dice que una variable que se suma a esa misma variable pero negada es equivalente a 1. Y el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. X por y más x por y negada más x negada por y negada. Lo primero que tenemos que hacer para construir el mapa de Karnoff es identificar el número de variables. En este caso se trata de la variable x y la variable y. Eso quiere decir que el número de variables es 2. Esto nos sirve porque tenemos que hacer 2 a la n. 2 a la n es equivalente al número de celdas que va a tener nuestro mapa de Karnoff. En este caso entonces sería 2 a la 2, que es lo mismo que hacer 2 por 2 y 2 por 2 es equivalente a 4. Es decir que tenemos que construir un mapa de Karnoff con 4 celdas. 1, 2, 3 y 4. Así es como se construye un mapa de Karnoff para dos variables, x y y, que podrían ser a y b o cualquier otro nombre de variable. Las celdas las tenemos que nombrar con el número de combinaciones de ceros y unos para cada una de las variables. En este caso, x sería equivalente a 0 y 1 y y a 0 y 1. De esta manera. Y el siguiente paso es identificar las combinaciones a las cuales pertenece cada uno de estos términos, recordando que las variables negadas son equivalentes a 0 y las variables sin negar a 1. En este caso, como las dos variables son sin negar, nos quedaría 1, 1. Para el siguiente término tendríamos 1, 0, porque y está negada y las variables negadas son 0. Y por último tendríamos 0, 0, porque ambas variables se encuentran negadas. Ya que realizamos esto, el siguiente paso es identificar a cada uno de estos términos dentro del mapa de Karnoff y donde lo encontremos escribir dentro un 1. Es decir, que la combinación 1 y 1 hay que buscarla en el mapa de Karnoff, que lo encontramos aquí. Esto quiere decir que tenemos que escribir un 1 aquí adentro. Después tenemos esta combinación 1, 0 que la encontramos aquí. Entonces dentro vamos a escribir un 1 y por último tenemos 0, 0 que esa combinación la encontramos aquí 0, 0 y escribimos dentro un 1. Y ya que terminamos de hacer eso, el siguiente paso es que las celdas sobrantes, si es que sobran, se tienen que rellenar con ceros. Y ya terminamos de construir nuestro mapa de Karnoff para esta función. El siguiente paso es encerrar a todos los unos, ya sea en cuadrados o en rectángulos. No se pueden diagonales, como lo vimos al inicio de la teoría de estos videos de la lista de reproducción. Otra de las características es que solo podemos encerrar 1, 2 o 4 unos, es decir, un 1, 2 unos y 4 unos en esos cuadrados o rectángulos. Solo se pueden estos porque tenemos dos variables y para ello, como vimos en esos videos, tendríamos 2 a la n, 2 a la n menos 1 y 2 a la n menos 2, donde como vimos n es equivalente a 2 porque hay dos variables x y y, quedando 2 a la 2, 2 a la 2 menos 1 es equivalente a 1 y 2 a la 2 menos 2 es equivalente a 0, 2 a la 2 es equivalente a 4, 2 a la 1 es equivalente a 2 y 2 a la 0 es equivalente a 1. Eso quiere decir que, como lo dije, solo podemos encerrar un 1, 2, 1
unos o 4 unos. No se pueden cerrar 3 unos, etc. Entonces podemos identificar el primer rectángulo con unos que encerrar, que serían estos dos. Y después tenemos este uno sin encerrar y tenemos que encerrar a todos los unos. Así que podríamos encerrar este 1. Sin embargo, como hemos visto, entre más unos encerremos, más simplificada vamos a obtener nuestra expresión. Así que aquí podríamos encerrar estos dos unos. No importa que los encerremos a los dos en diferentes rectángulos, esto se puede. Ya que lo encerramos, ahora tenemos que identificar si cambian de 0 a 1 o de 1 a 0 cada una de estas variables y anotarlas de la siguiente manera. Vamos a fijarnos en el primer rectángulo en verde. X para el primer 1 es equivalente a 0 y para el siguiente 1 del rectángulo en verde es equivalente a 1. Como cambia de 0 a 1, entonces no hace falta escribir a la literal. Ahora hacemos lo mismo pero con la variable y. Para el primer 1 es 0 y para el siguiente 1 también es 0. Como no hay un cambio de variable, ambas equivalen a 0, pues sí tenemos que escribir a la variable y. Sin embargo, como se trata de un 0, los ceros se niegan, quedando y negada. Y hacemos lo mismo para el rectángulo en azul. X para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1 también. Como X no cambió de valor, escribimos la variable y como tenemos un 1, el 1 no se niega, es decir que quedaría únicamente X. Ahora pasemos a hacer lo mismo pero con Y. Para nuestro primer 1, Y es equivalente a 0 y para nuestro siguiente 1, Y es equivalente a 1. Como hay un cambio de variable, no hay que escribir a la variable Y, quedando únicamente X. De esta manera, ya que terminamos con todos los unos encerrados, encontramos nuestra función minimizada, que va a ser equivalente a lo primero que encontramos más el siguiente rectángulo que obtuvimos. Es decir, que la simplificación de esta función, gracias a un mapa de Karnoff, es equivalente a y negada más x. Y así es como se aplica una simplificación de una función booleana con un mapa de Karnoff. Sin embargo, quiero explicarles por qué sucede esto. Lo primero es que como tenemos dos unos encerrados en cada rectángulo, pues vamos a hacer la suma de las dos variables. Si tuviéramos más unos encerrados, por ejemplo 4, tendríamos que sumar 4 variables. Pero como solo son 2 para cada uno de los rectángulos, pues tenemos estos dos con sus respectivas variables, x más x multiplicado por y más y. Y operaríamos de la siguiente manera. Para nuestro primer 1 en el rectángulo verde, x es equivalente a 0 y 0 se niega, así que tendríamos x negada. Para nuestro siguiente 1, x es equivalente a 1 y 1 no se niega, quedando únicamente x negada más x. Y eso multiplicado por la siguiente variable, y. Para nuestro primer 1 es equivalente a 0 y el 0 se niega, y para nuestro siguiente 1 también es equivalente a 0, así que tendríamos y negada, quedando y negada más y negada. Y aquí es donde aplicamos tanto la regla número 5 como la regla número 6. Para este primer término retomamos la regla número 6, la cual nos dice que una variable sumada a ella misma pero negada es equivalente a 1, es decir que x más x negada, que es este el caso, es equivalente a únicamente escribir 1. Y después tenemos y negada más y negada, la cual corresponde a la regla número 5, la cual nos dice que la misma variable sumada nos va a dar esa variable. Entonces, y negada más y negada es equivalente a y negada. Y 1 por y negada es equivalente a y negada. Por eso obtuvimos esa simplificación. Y hacemos lo mismo, pero ahora con el rectángulo en azul. La variable x para nuestro primer 1 es equivalente a 1 y como es 1 no se niega, y para nuestro siguiente 1 también es 1, es decir que la siguiente variable de x no se niega, quedando x más x. Ahora pasamos a la variable y. Para nuestro primer 1 y es equivalente a 0, 0 se niega, así que tendríamos y negada, y para nuestro siguiente 1 es equivalente a 1 y 1 no se niega, quedando y negada más y. Y simplificamos con las reglas 5 y 6 del álgebra de Boole. Para el primer término
aplicamos la regla número 5, donde x más x va a ser equivalente a x. Y para el siguiente término aplicamos la regla número 6. La misma variable sumada a ella misma pero negada nos da 1. Y x por 1 es equivalente a x. Por eso obtuvimos ese resultado. Y al final esos resultados se suman, porque son una suma de las multiplicaciones. O lo que es lo mismo, una suma de productos. Y así es como se simplifica realmente un mapa de Karnoff. Ustedes ya saben la explicación y cómo hacerlo de manera sencilla. Sin embargo, vamos a ver otro ejercicio para que quede aún más claro. Así que continúen viendo la lista de reproducción. Espero les haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también de suscribirse al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo los veo en un siguiente video. Bye.